televidentes, una vez más, frente al país, la sociedad dominicana, pasado y presente, el programa donde cada sábado tratamos de hacer un análisis desapasionado y objetivo de los temas fundamentales que tienen que ver con coadyuvar a que el hábitat geográfico dominicano sea más apto para la vida humana, pero sobre todo también tratando de que la juventud dominicana de esta posmodernidad tenga un conocimiento firme y acabado de los momentos estelares de la historia contemporánea nacional. En este espacio de tiempo que es pasado y presente, en estas conversaciones francas, abiertas y coloquiales que sostengo cada sábado frente al país, he analizado en innumerables ocasiones con diversas figuras de la sociedad dominicana, incluso con trazos heroicos, el grave problema que afrontamos hoy día en esta contemporaneidad los dominicanos. Y es que indudablemente la sociedad dominicana está a punto de sucumbir como país y como sociedad. Las estadísticas, el paso del tiempo, el auge de la delincuencia, el acrecentarse a la velocidad de la luz, la deuda pública en la sociedad dominicana y el problema migratorio haitiano inciden indefectiblemente sobre el devenir inmediato y el destino dominicano. Y nosotros a veces estamos sumergidos en temas de farándula, en temas de pelota, en temas de música urbana y una serie de cosas que indudablemente, como señaló un destacado intelectual dominicano, en el fondo no es más que el reflejo de cómo nos hemos degradado como país y como sociedad, analizar la pobreza literaria de muchas de las nuevas proposiciones musicales. Indudablemente, como señaló un destacado compositor dominicano con mucho acierto y con mucha propiedad, en una de las declaraciones más lúcidas que se han producido en el Parnaso de la farándula nacional, como lo es don Rafael Solano, que declaró en días anteriores que cada época tiene su música y sus canciones predilectas. Es cierto, pero indudablemente la sociedad dominicana ha ido involucionando y solamente tenemos que oír mucho de estas nuevas composiciones, estas nuevas expresiones musicales, que indudablemente es un reflejo de cómo nos hemos ido degradando como país y como sociedad. Siempre en pasado y presente, en nuestros análisis históricos, tomamos como marco referencial indudablemente el periodo de Rafael Leonidas Trujillo Molina, por dos aspectos fundamentales. Primero, por el tiempo que tuvo en la detentación del poder político y por una serie de obras materiales que se hicieron en beneficio del pueblo dominicano, independientemente de discutir el trasfondo ideológico y conceptual y de que en ese periodo de nuestra historia se cercenó de manera permanente en el espacio y en el tiempo las libertades públicas, pero tenemos que tomar como marco de referencia la dictadura de Trujillo para muchas cosas. Yo, en compañía del historiador y periodista don Víctor Grimaldi, en muchas de esas noches, durante un periodo de más de 6 años, que nos entrevistaba los martes en este canal de televisión, el programa Línea Nocturna, yo le señalaba a Víctor Grimaldi con mucho pesar, con mucha tristeza, de cómo en la apertura y la democracia, y uno de los factores que yo analizaba en una entrega anterior de pasado y presente, cómo ha surgido el colegio como contrapeso de la escuela por el proceso de involución de la instrucción pública, que hemos caído en la apertura y la democracia, y lo que significa en el nivel de costo para la pequeña burguesía dominicana accesar a una educación digna, decente y con cierto nivel en la sociedad dominicana, porque indudablemente la instrucción pública ha ido de la muerte de Trujillo para acá en un proceso severo de involución que ha caído quizás en los niveles más bajos. La República Dominicana, en la enseñanza de las matemáticas, en la enseñanza de la lengua, en el dominio de la lengua española como base fundamental para la comunicación y como lengua predominante en esta latitud geográfica, nosotros estamos en los últimos lugares. Y eso es penoso porque como país, como sociedad, a pesar del gran progreso material y económico que quieren vender ante el país una serie de políticos que han tenido la tentación de la cosa pública en la apertura y la democracia. Para Francisco Carvajal Hijo
que analizo sectorialmente las opiniones que dan los organismos internacionales que tienen cierta seriedad y consistencia sobre diversos parámetros de la sociedad dominicana, yo creo que con nosotros nos hemos degradado como país y como sociedad. Siendo objetivo, siendo desapasionado en el análisis histórico y en la interpretación del pasado dominicano, Francisco Carvajal Hijo siempre ha tomado ante el país como marco referencial de la importancia de la instrucción pública en la era de Trujillo y como un punto referencial también para que nosotros comprendamos la gran tragedia nacional que ha significado la degradación de la instrucción pública, de la muerte de Trujillo para acá y ese escenario, esa foto donde un fotógrafo por azar le toma una fotografía al profesor Carlos Curiel, el anormal presidente Trujillo, en compañía de una serie de discípulos, de unos jóvenes dominicanos que se encontraban con él compartiendo debajo de un árbol en un momento de recreo, el anormal presidente Trujillo. Y esa foto emblemática que un dominicano de sección como es Rafael Lupo Hernández Rueda la pone como estandarte en una de sus ediciones de la libro y antología sobre la poesía, sobre la generación del 48, en el cultivo de género de la poesía en la literatura nacional. Y Lupo pone esa foto emblemática. ¿Y quién estaba en esa foto? Simplemente Manuel Aurelio Tavares Justo, guía fundamental y, como yo reitero, el político más importante de la generación de mis padres, Marino Vinicio Castillo Rodríguez, un abogado polemista. Usted puede estar de acuerdo o no con las posiciones que ha esgrimido Marino Vinicio Castillo en su dilatada vida pública ante el país, en la apertura y la democracia, pero indudablemente siendo desapasionado, haciendo un análisis objetivo y despojando de los contrañimientos epocales y los convencionalismos sociales que muchas veces contaminan los juicios públicos en la sociedad dominicana, tenemos que concluir que estamos en presencia de un penalista, de un talento inagotable en el foro público de la sociedad dominicana. Ahí se encontraba también José Escudero Ramírez, un abogado fundamental, un orador de primer orden en la sociedad dominicana, que formó parte de la generación de Lupo Hernández Rueda y de Marino Vinicio Castillo Rodríguez, y que era contrapelo la competencia en el buen decir, en el uso de la palabra, con Marino Vinicio Castillo Rodríguez durante toda su época de estudiante en la Universidad de Santo Domingo, y lamentablemente José Escudero Ramírez murió a destiempo. Pero en esa foto emblemática se encontraba también Lupo Hernández Rueda, ese destacado poeta dominicano, y que para mí, como reitero, reiteraré muchas veces en televisión en la República Dominicana, el autor más importante de la doctrina jurídica dominicana en la apertura y la democracia, junto a Carlos Gastón Richet, porque tiene la importancia de que se fundamentan sus ideas, sus conceptos, su interpretación sobre diversas escuelas de pensamiento, está basado en la realidad social dominicana, en el estudio, diríase, del cuerpo social dominicano, que muchas veces muchos autores importantes en el análisis de escuela de pensamiento en el ámbito de la ciencia jurídica lo pierden. Entonces, ese Lupo Hernández Rueda tiene ese mérito, pero también tiene el mérito de haber escrito una de las obras más importantes en el cultivo de género de la poesía en la literatura nacional, como es Con el pecho alumbrado, dedicada precisamente a la memoria de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, y una obra de un gran aliento metafísico y telúrgico como es Círculo y Crónicas del Sur, que han hecho que indudablemente su nombre esté inscrito con ribetes áureos en el Parnaso de los grandes poetas nacionales. Y precisamente también se encontraba en esa foto el destacado médico y compañero de muchas madrugadas, amigo de infancia de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, como lo fue el doctor Luis Oliva Guerrero, Luisito Oliva. Entonces ese es el ejemplo, ese es el punto que nosotros a veces en discusiones estériles y sin fundamento nos alejamos de los problemas esenciales de la dominicanidad. El actual señor presidente de la República indudablemente que está haciendo un esfuerzo serio, importante en el mejoramiento de la instrucción pública en la apertura y la democracia, pero indudablemente ese esfuerzo
tiene que estar codirigido y indudablemente el deterioro ha sido tan grande que eso se tomará prácticamente unas décadas en ver los frutos, porque en la sociedad dominicana nos degradamos mucho en la instrucción pública y eso necesariamente tenemos que darle tiempo. Entonces nosotros como sociedad también nos hemos enfrentado con seriedad y objetividad el problema del crecimiento demográfico de la República Dominicana y también lo que significa en adición al problema demográfico, el crecimiento demográfico en la República Dominicana. No hemos analizado también la migración haitiana que ha trastocado todos los valores inimaginables que uno pudiese tener en un tipo de situación de flujo migratorio de una latitud geográfica a otra. Eso se ha perdido. Entonces nosotros vemos con mucho pesar, porque cuando hablamos de estos temas en televisión, tenemos la sensación, tenemos la convicción plena de que estamos arando en el desierto. Estamos, quizás románticamente, por las enseñanzas primigenias de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, estamos arando en el desierto, porque vamos en contra de la corriente, porque indudablemente ya la línea en organismos internacionales, en ciertas agrupaciones de la sociedad civil en Estados Unidos, que tienen una marcada incidencia en los tratados comerciales en la República Dominicana, es que se abra la frontera y que se produzca precisamente, no voy a entrar en esa discusión, porque ahí trabajó un gran amigo mío que yo le tengo un gran aprecio, como es el doctor Olivos Andrés Rodríguez Huerta. No quiero entrar en ese punto del reglamento, pero indudablemente la tendencia que hay es que se dé apertura a todo. Entonces, las sociedades y ciertos organismos internacionales en la República Dominicana y lo mismo Estados Unidos de Norteamérica, que debe ser el punto de referencia por ser el principal socio comercial de la República Dominicana, tiene una idea completamente diferente a la migración, a la que profesa y trata de trazar pauta en la República Dominicana. Sus fronteras están cerradas. Vemos también cómo, porque los diarios dominicanos no circula eso. Por suerte que aquí por lo menos se está leyendo El País de España, que sale como encarte en la edición del periódico El Caribe para los que están suscritos, porque aquí los periodistas dominicanos en la apertura y la democracia lo que están es pendientes nada más a ciertas cosas, a cosas, como le digo, cosas triviales y sin fundamento, que no tienen ese espíritu crítico que uno veía en muchos periodistas dominicanos en años anteriores, con muy dosas excepciones. En la apertura y la democracia eso se ha eliminado totalmente. Solamente queda, independientemente de que muchas veces yo entiendo que caen asuntos personales, solamente queda esa voz del destacado intelectual dominicano y que para mí y para Fran Moyapón ha escrito uno de los libros para intelectuales más exquisitos que se ha producido en la apertura y la democracia, como es Mito y Cultura en la era de Trujillo, que es don Andrés L. Mateo. Ese don Andrés L. Mateo es la regla, es la excepción que confirma la regla en ese aspecto de cómo se ha degradado el periodismo en la apertura y la democracia. Esta noche, amigos televidentes, para continuar conversando sobre temas trascendentes de la sociedad dominicana, se encuentra con nosotros esta noche, diríase, uno de los pocos referentes y que yo en esta tribuna de pasado y presente, como un reducto del sueño del amor pristino e inmaculado a la patria que profesaron mis progenitores espirituales, en primer lugar mi tío de la vida, Rafael Eduardo Valera Benítez, Francisco Carvajal Martínez, Víctor Villegas, Lupo Hernández Rueda, Abelardo Sergio Vicioso González y otros cuya mención haría interminable mi comparecencia esta noche ante el país. Por esos crisoles, en pasado y presente siempre tratamos de resaltar los referentes en la ciudad dominicana. Y esta noche se encuentra con nosotros uno de esos pocos referentes éticos que queda en la ciudad dominicana, que cada día es un reducto más pequeño, es un reducto prácticamente inexistente en la vida pública nacional. Y por eso siempre recuerdo aquella frase que mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez comentaba cuando se marchaba del país apesadumbrado, lleno de un profundo pesimismo sobre el destino dominicano, de ese gran intelectual y poeta dominicano como lo fue Pedro Andrés Pérez Cabral, Colpito Pérez Cabral,
cuando ya al inicio de la apertura y la democracia tuvo furtivamente una intervención política en la ciudad dominicana, lleno de frustración se marchó de nuevo a Venezuela. Le dijo Carvajal, este es un país putrefacto y donde no hay mucho del destino dominicano, está prácticamente cercado. Esas son las expresiones de Pedro Andrés Pérez Cabral, Corpito Pérez Cabral, y que como testigo silente frente a la historia se encontraban en esa conversación de Corpito Pérez Cabral y mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, el doctor Rafael Lupo Hernández Rueda, Rafael Eduardo Valera Benítez y Víctor Villegas. Lamentablemente solamente queda como testigo silente Lupo Hernández Rueda. Y obviamente en ese criterio de Pedro Andrés Pérez Cabral, que fue luego plasmado genialmente en uno de los ensayos más polémicos y más lúcidos que se han producido en la literatura nacional, como es La Comunidad Mulata, que junto a República Dominicana, una ficción de Juan Isidro Jiménez Grullón, son dos obras importantes para conocerse, para leerla y conocer e interpretar correctamente el pasado dominicano. Y por eso yo digo que siempre en pasado y presente, como reitero, vamos a invitar siempre a un referente moral de esta sociedad, como es Ramón Andrés Blanco Fernández, con quien vamos a entrar a conversar sobre diversos temas, sobre todo el aspecto de la migración haitiana, los reglamentos, una serie de aspectos que él, con mucha propiedad y con mucho acierto, y sobre todo que está investido, como yo reitero, de los crisoles para hablar en República Dominicana, porque lamentablemente en este estadio en que se encuentra la sociedad dominicana, que para Francisco Carvajal hijo, y que en una conversación que sostuve ante el país durante varias semanas en este canal de televisión con el antiguo secretario particular de mi extinto padre, Francisco Carvajal Martínez, el hoy destacado historiador Euclides Gutiérrez Félix, llegamos a la conclusión de que este país lamentablemente está a punto de sucumbir como país y como sociedad si los buenos dominicanos no tomamos los correctivos necesarios para impedir que se dé esa situación histórica, trágica y atípica en esta contemporaneidad. Con Ramón Andrés Blanco Fernández vamos a adentrarnos a hablar sobre diversos temas de la sociedad dominicana, como reitero, con un dominicano investido de los crisoles necesarios para hablar en República Dominicana con responsabilidad y con propiedad, algo que escasea mucho en nuestro medio. Luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la ciudad dominicana. Amor, de la famosa todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Como habíamos señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche, una vez más, don Ramón Andrés Blanco Fernández. Buenas noches, don Blanco. Buenas noches, a sus órdenes aquí. Don Blanco, yo señalaba en el introito, en el premio de pasado y presente esta noche frente al país, de cómo una serie de factores ha creado una profunda inquietud, han creado una profunda inquietud en un estamento de la sociedad dominicana preocupada por el destino dominicano.
como es precisamente el problema migratorio haitiano, que usted ha tratado siempre en televisión con mucha responsabilidad, y que nadie en este país que tenga un mínimo conocimiento de la historia contemporánea nacional no estaría investido ni osaría de acusarlo a usted de patriotero y de enfocarlo en otros grupos que indudablemente han mantenido posiciones divergentes con relación al problema migratorio haitiano. Para don Andrés Blanco Fernández, que ha sido una persona que ha vivido en plena lucidez 5 décadas de procesos históricos importantes en la apertura y la democracia, ¿cómo usted visualiza, y viendo todo el escenario de la ley de naturalización y la entrada en vigencia de su reglamento, cuál usted entiende y cómo usted visualiza que va a caer el marco regulatorio de la migración haitiana hacia la sociedad dominicana? Yo creo que no hay, dijo un gran filósofo alemán, Immanuel Kant, que no hay efectos sin causa. Como hablaba usted al comienzo sobre Trujillo, Trujillo montó una tiranía en este país con el propósito de enriquecerse, pero además esa tiranía trató de organizar el país y hizo que respetaran, por lo menos fuera, la soberanía del país, salvo el caso del respeto que le tenía a los norteamericanos. Luego sus intereses lo llevaban a defender más el territorio, y en el momento en que empezaron a eliminar a Trujillo, los norteamericanos tuvieron participación y alentaron a un grupo para que lo hiciera. ¿A partir de qué momento? A partir del momento en que llega una expedición en 1959, que fue eliminada por Trujillo, o el régimen de Trujillo, y que días después descubrieron un movimiento clandestino donde había miles de dominicanos enrolados en ese movimiento. En ese movimiento habían personas de cierta relevancia, allegados a Trujillo, muchos de ellos, y eso hizo pensar a los norteamericanos una vez más de que para que no se le presentara aquí lo que pasó en Cuba, había que tomar una medida, y era eliminar a Trujillo. A último momento ellos se arrepintieron, después de Bahía de Cochino, pero ya era tarde, ya habían personas decididas a tomar ese camino. Desde ese momento los norteamericanos han estado influyendo en la política dominicana y han ido infiltrando todos los movimientos que hemos tenido aquí. Y desgraciadamente, por la falta de experiencia política, por falta de conocimiento de la historia, cometimos muchos errores que terminaron en eliminar la figura sobresaliente de esos movimientos. El caso de Manolo Tavares, el caso luego de Camaño y de otras figuras así que ellos entendían que había que eliminar para poder manejar este país. A Juan Bosch, que comenzó a ser un régimen democrático, democracia representativa como la que tienen los norteamericanos, la oligarquía dominicana no soportaba que esas empresas que le habían sido confiscadas a Trujillo se mantuvieran en manos del Estado, y mucho menos que pasaran a ser de los obreros,
como planteó Juan Bosch, de hacer cooperativas. Entonces comenzaron a conspirar y a decir que Bosch era comunista. La Iglesia Católica se unió a esa corriente de la oligarquía, una oligarquía insaciable, y terminó con ese golpe de Estado fatal para el destino de la República Dominicana. Entonces, a partir de ahí todo ha venido de mal en peor. En decadencia total. En decadencia total, triunvirato. Hay un movimiento militar y para que no triunfara ese movimiento, los norteamericanos intervinieron con más de 40,000 soldados. No fue posible que ese movimiento lograra, pero el pueblo dominicano, encabezado por el coronel Camaño, salvó la dignidad de la nación dominicana. Y los norteamericanos se dieron cuenta que en este país habían hombres con dignidad, con decoro, que no iban a permitir que ellos intervinieran graciosamente así, no importa la potencia que fuera aquel país, la primera potencia del mundo. ¿Qué sucedió? Luego traen a Balaguer, Balaguer hace un gobierno concediéndole a ellos muchas cosas, los servicios de inteligencia estaban en manos de los norteamericanos, eliminando a los jóvenes que se atrevían a decir que no estaban de acuerdo, muchas veces por error, hablando de marxismo, lo que le ha hecho mucho daño a este país, porque esos no le han servido a la patria, a la nación, ni tampoco le han servido al proletariado. Parece que no leyeron el marxismo, que la revolución socialista se podía hacer en los países desarrollados. No tuvieron como punto de referencia. Quizás China, que fue el único país que sobrevivió por la política que implementó. Entonces, todas esas cosas han venido de mal en peor. Eso que usted ve que está sucediendo hoy en día, precisamente viene de los jóvenes que eran aceptando esas imposiciones, de los que eran radicales, de los que decían que pertenecían a los movimientos más radicales del país. Pero frente a la imposición y frente a la realidad que estamos viviendo, se arrodillan y no saben defender con dignidad como lo hicieron aquellos hombres que lucharon, como Juan Bosch, como Juan Pablo Duarte, que deben ser la referencia, el mismo Manolo y otros. No le han servido de referencia a esa gente y se arrodillan. Óiganme, utilizaron para hacer el encuentro con el presidente de Haití el día precisamente en que se cumplía un año del Tratado de Basilea, en que España le regaló esto a Francia. Y ese es el día que eligen para ese encuentro. Pero además, yo no sé si usted se dio cuenta, que el presidente de Haití llegó hora y media o una hora, qué sé yo cuánto, después de la hora establecida. Y ni la cara se la miró al presidente dominicano. Entonces, nosotros nos hemos estado dejando infiltrar, utilizar por esos sectores que no quieren que la República Dominicana siga desarrollando su vida en la forma que inició y trató de hacerlo, y que han tratado tantos dominicanos de servirle a su país. Yo creo que las naciones dependen de los hombres que tienen. Y parece que tenía razón Bernardo de la Salle cuando dijo que donde no había una clase que representara, que sirviera de sostén a una constitución, era un pedazo de papel. Y parece ser que para nuestro jurista, entre comillas, la Constitución de la República es un pedazo de papel.
las leyes dominicanas no se respetan. Y entonces queremos decir que tenemos democracia representativa y que tenemos un país en donde hay 3 poderes del Estado. Y esos poderes del Estado no cumplen con la obligación que le asigna esa Constitución. Lo primero que tiene que hacer el presidente de la República es respetar esa Constitución, la que jura respetar y hacer cumplir y hacer cumplir. ¿Y dónde está la soberanía de la nación? Cuando el hecho de dictar una ley de naturalización, que no era necesario hacerla, yo entendí que el presidente ahí iba a hacer honor a su discurso en Cuba, que era lo que le correspondía hacer. Y si él le hubiera dicho a esos organismos internacionales que él no podía hacer una ley de naturalización, ni tampoco podía hacer esa resolución que se ha hecho, que está violando la Constitución de la República y que además está violando la ley que regula el Estado civil. El Estado civil. Ninguno de los dominicanos pueden hacer un acta, declarar con 7 testigos de que Imagínese, ese hijo de fulano. Esa es una laguna de la ley, porque primero vamos a partir de cómo se ha degradado el ejercicio de la notaría en la República Dominicana, que la actual Suprema Corte de Justicia ha tenido que tomar medidas para que cada notario lleve su protocolo, tanto de los actos auténticos como de los actos bajo firma. Entonces, ¿qué importancia, qué trascendencia, qué valor probatorio tiene cuando usted sabemos, conociendo las interioridades del Poder Judicial y de las partes y cómo se instrumentan muchos documentos en la República Dominicana sobre la alta notoriedad, se pone a 7 testigos cualquiera? Eso sirvió también en un momento determinado para que se hicieran grandes despojos de posesiones de tierra. Sí, señor. Al inicio del siglo XX en la sociedad dominicana. Ahora mismo hay Entonces, caer en la ley, de nuevo, en ese aspecto, yo creo que eso debe haberse buscado una metodología es una burla más segura. Entonces, se buscó un punto, porque indudablemente, don Ramón Andrés Blanco Fernández, en la actual coyuntura histórica tenemos que estar conscientes de que ciertos organismos internacionales, fíjese que ya no es casual la visita al vicepresidente de los Estados Unidos y la visita al secretario general de las Naciones Unidas. Y tampoco es casual que una serie de periodistas dominicanos, a lo que yo en esta tribuna de pasado y presente he defendido, porque lo considero que son periodistas serios, pero también en esto de la defensa del hábitat geográfico dominicano, yo veo que muchos periodistas, gente seria de valor en la sociedad dominicana, se han ido a favor, han tomado una posición pública pro-haitiana. Entonces, este país ya resulta que es vergonzoso. Si usted sale a defender este hábitat geográfico de cualquier agresión externa, dice, no, usted es un racista, usted es un hombre de derecho, usted es un hombre atrasado. Porque en un componente importante de la izquierda dominicana hay la idea de que quizá uno de los postulados fundamentales del compañerismo y la internacionalización de las ideas, de las utopías revolucionarias, había que tener frontera abierta. Cosa que eso es completamente irracional desde todo punto de vista en la contemporaneidad. Porque solamente tenemos que ver las posiciones que grimen ciertos organismos internacionales, pero Estados Unidos. ¿Por qué el secretario general de las Naciones Unidas no va a California, ni va a la frontera de Estados Unidos con México para tratar el problema de los niños migratorios que hay de Honduras, Guatemala y El Salvador, que es un grave problema, y que eso se ha originado también, independientemente de que haya presentado una brecha, de que un niño se pueda presentar ante un juez, venir un pariente y darle una estadía provisional, se ha originado también por la agudización de la crisis económica en esas 3 sociedades, porque en Honduras, que se tenía controlado las bandas, ha resurgido las bandas, entonces muchos niños se van, porque esa es ley de vida o muerte, tienen que salir. Entonces no se ha enfocado el problema con la objetividad, porque es una tragedia social para 3 países de Centroamérica. Entonces no vienen aquí, porque a nosotros los dominicanos da vergüenza defender este hábitat geográfico, porque usted no puede decir eso, no, porque este es un hombre derechista, este es un hombre xenofóbico, que sí o qué. Yo he planteado la posición y he dicho, señores, en los linderos universales,
ese concepto de la universalidad en el arte, en la poesía, en la manifestación del espíritu, que proclamó Franklin Meseburgo con la poesía sorprendida. Ha dicho la gente, el pueblo haitiano tiene mayor desarrollo que nosotros, yo lo he reconocido. Tiene intelectuales o pintores tan trascendentes como Hippolyte Issamain, que han sido figuras referentes en la historia de la pintura caribeña en París, en Londres, en Nueva York, en Tokio. O sea, tienen una proyección superior a la proyección dominicana. Ahí están los grandes escritores, ya Stefan Alessi, mi compadre General Sol, Jacques Rouman, con los gobernadores de Recibo. Hay una literatura. Ahí está el doctor Jean Prismar, un intelectual de una trascendencia enciclopédica y que tenía una visión, claro, contrapuesta a lo que son los intereses dominicanos. Pero eso es otra área de otra competencia, no es lo que yo quiero decir. Pero quiero decir que yo mismo he probado, pero señores, entonces, yo he reconocido eso, pero también he entendido que nosotros los dominicanos, frente a ese problema, hemos tenido una posición muy disímiles. Hay diversos estamentos de la sociedad dominicana que tienen una posición de acuerdo a sus propios intereses con relación al problema migratorio haitiano. Y hoy se analizaba, un comentarista, un articulista en un periódico de circulación nacional, cómo ha incidido la migración no solamente haitiana, porque es otra cosa. O sea, aquí ven un grupo de muchachitas venezolanas y colombianas que han invadido la sociedad dominicana, quitándole trabajo a muchachas de la clase media dominicana, porque esas muchachas tienen una actitud para como visitadoras médicas, son más abiertas y una serie de cosas, y las farmacéuticas las prefieren. Entonces nosotros vamos a concentrarnos en el problema haitiano, porque nosotros no hemos hecho frente ni tenemos un criterio uniforme como país y como sociedad frente al problema migratorio haitiano, porque aquí no se ha estudiado eso. Por ejemplo, yo he visto con profunda preocupación cómo Don Blanco se ha superpoblado con Tanza y Jarabacoa y toda esa zona por ahí, camino que precisamente a la cordillera donde están las grandes reservas forestales del país, cómo se ha poblado haitiano. Entonces aquí, si usted dice eso, dice, no, porque es un hombre racista, óigame, es un hombre de derecho, es un hombre que precisamente. Entonces, si defender este hábitat geográfico dominicano es un hombre de derecha y es un hombre reaccionario, pues nosotros nos vamos a constituir en que nos tilden de esa visión del mundo y la sociedad. Pero lamentablemente este país tiene que empezarse a defender. Y el presidente de la República, hay que reconocerle que ha hecho un esfuerzo notable. Ha sido un malabarista, manejando en diversas posiciones o escuelas de pensamiento. Porque a veces no es fácil, Don Blanco, en una sociedad con la característica como la nuestra, armonizar ciertos intereses. Porque este problema crea una refriega espiritual entre estamentos importantes de la sociedad dominicana. Aquí vemos un periodista de la importancia y lo que significa dentro del periodismo nacional, como el señor Juan Bolívar Díaz Santana, que es un defensor a ultranza de la migración haitiana. Entonces, pero son gente seria, yo por eso no voy a cuestionar y voy a invalidar la influencia espiritual que ese periodista ha ejercido sobre otras generaciones de periodistas dominicanos. Entonces, lo que quiero decir es que gente de valía en la sociedad, usted lo analiza y estamos como una orquesta disonante, todo el mundo con posiciones disímiles con relación a la problemática haitiana y el destino dominicano. Es lo que yo quería concluir. Yo inicié esta conversación que no hay efecto sin causa. Pregunte qué lo mueve a esa gente que están defendiendo a los haitianos. Preguntemos si los países socialistas le abrieron la frontera a los demás países socialistas. Preguntemos si los Estados Unidos le han abierto la puerta a todo el que quiera llegar jamás, allá. porque esa gente tiene una concepción del Estado más depurada que la que hay aquí. Bueno, entonces, es lo que yo le decía a Euclides, el día que comparecemos aquí, Euclides me decía, yo estoy viendo mucha preocupación, porque usted plantea un problema nacional aquí. Y parece una orquesta y todo el mundo, yo creo esto, yo creo esto, yo creo otro. Entonces, hemos perdido ¿qué indica eso? Que hemos perdido el perfil como país y como ciudad. Esa es la conclusión desoladora, la conclusión patética que tenemos que llegar. Así. Que hemos perdido el perfil como país y como sociedad. Usted comenzó ya a hablar... a 5 décadas de desaparición física de Trujillo. ¿Y por qué el trujillato como referencia hoy día cobra una vigencia inusitada? Es por eso. Porque Trujillo era una dictadura, pero tenía el perfil definido como país y como sociedad. Trujillo lo tenía definido eso, lamentablemente. Sí. Que la gente en la apertura y la democracia, eso se ha perdido en el partido, en la apertura y la democracia. Yo fui uno de las personas que combatió a Trujillo y que me jugué la vida porque yo había sido militar. Claro, yo recuerdo toda esa historia. ¿No? Y oiga lo que le voy a decir, pero yo no hice eso para que
viniera lo que ha sucedido a partir de esa época. Yo entendía que íbamos a dar un salto cualitativo, donde íbamos a tener libertades, pero donde la soberanía de la nación se iba a hacer respetar. Si yo hubiera sabido que esto iba a cambiar en esa dirección, ni de juego. Sí. Ni de juego. Porque mire, estamos volviendo a las mismas ideas básicas. Ahora se ha hablado, hay una ley de que da ciertos incentivos fiscales para las empresas que se oponen, que se instalan en la zona fronteriza. Y eso es bueno y es plausible. No. Pero déjeme explicarle algo. Sí. Pero fíjese, el plan nativo de Trujillo, ¿cuál era el plan nativo de Trujillo? Cada quien se quedara en su comarca para eso mismo, para evitarla. O sea, Trujillo, muchas cosas, 50 años después de la desaparición física de Trujillo, estamos viendo. Y con relación al problema haitiano, usted puede decir sí o no, no vamos a entrar en discusión sobre las posiciones que mantiene Fran Moya en Breve Historia Contemporánea de la República Dominicana sobre esa visión de Trujillo del problema migratorio. Usted puede estar de acuerdo o no. Hablar de la limpieza que se hizo en el 37, usted indudablemente es todo el vista humano, algo reprochable y que nosotros nos validamos históricamente en pasado y presente como un cenáculo histórico donde se analizan los problemas fundamentales de la historia contemporánea nacional. Pero tenemos que tener en cuenta, al margen de ese punto ominoso, Trujillo tenía una visión más acabada del problema haitiano que todos los presidentes que le han sucedido en la apertura y la democracia. Incluso que Joaquín Balaguer, porque Joaquín Balaguer nada más copió de Trujillo una cosa, esa visión del Estado que hay que reconocerle. Mi gran queja con Joaquín Balaguer es el hecho de que Balaguer quiso, al producirse esa especie, ese retorno de los trajes blancos, como decía Miguel Alfonseca, al volver Balaguer en la tentación del pueblo político de la Ciudad Dominicana en 1916, quiso destruir por completo toda la herencia de Trujillo. Hoy día nosotros no tenemos, usted va a Europa, cómo se muere la gente por conocer las casas de los dictadores, vaya a Rumanía. Usted ve cómo pasa, entonces aquí no tenemos nada que mostrar turísticamente hablando. Así es. Trujillo es una figura fascinante de la historia universal. Prueba de eso, no es que lo dice Francisco Carvajal hijo, no, es que son realidades concretas, al margen de las posiciones que pueda tener cada quien de valoración sobre ese periodo de nuestra historia. Ahí está el hecho concreto del éxito editorial de la biografía de la novela de Mario Vargas Llosa. Pero todos los temas fascinantes, ahí está las ediciones sucesivas que han tenido la obra de Hampton Wiesen Delgado, que siendo un desconocido, como dijo Pedritín Delgado una noche, se convirtió en una estrella en todos los cenáculos literarios del país. Sí. La obra de Oclí. Entonces, a margen de eso, aquí Balaguer eliminó todo eso. Lo único que copió Balaguer positivo, que es lo que yo veo, que es otro grave problema, y es una gran tragedia dominicana, que oiga, que por ahí lamentablemente yo creo que ahí, yo le decía a Euclides esa noche, a Euclides Gutiérrez, digo, mira Euclides, por ahí que va a pasar y se va a producir ya el desmembramiento de la ciudad. Aquí estamos al punto de colapsar por el problema del endeudamiento externo. Balaguer en eso fue más receloso. Tenía una visión más conservadora de Trujillo. Él aprendió eso de Trujillo. Sí. Pero fíjese, toda esta gente ahora que han venido, todos estos presidenticos que hemos tenido en la apertura y la democracia, porque hay que llamarle así, de manera irresponsable han endeudado la República. Y mira el nivel que hemos llegado. Mira el nivel que hemos llegado. Que aquí todo lo que se va a hacer tiene que ser completado. Entonces, la sociedad dominicana, usted ve España colapsó por el profundo endeudamiento externo, pero España, la meca del turismo universal. ¿Cuántos turistas recibe España al año? Con todo y eso colapsó. Porque Franco procuró siempre que España fuera, creó todas las infraestructuras para que España fuera la meca del turismo universal. Sí. Un país se ha visitado, va a Madrid, va a Toledo, va a todos lados. Tiene monumentos de interés histórico para muchas personas. Entonces colapsó. ¿Y nosotros qué producimos? Para no colapsar, dígame, con este endeudamiento externo alegre. ¿Qué producimos nosotros? El turismo. ¿Qué producimos? Si el turismo de aquí lo que viene turistas de mala muerte, usted va al Conde, los que vienen a casa de campo se meten 2 o 3 billos y no gastan un chele. Los que van a esos hoteles para allá son prepagos, que vienen ya con los pagos de allá, que los turoperadores se quedan con ese dinero en la cuenta afuera. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que están hablando aquí? Le estamos regalando 2 o 3 tigres aquí hablando de que estamos regalando los recursos materiales de la nación dominicana a los extranjeros. Ese es el problema. Yo fui a un resort de eso y todos los empleados de ahí, la mayoría haitianos. Sí, son haitianos. Y así es que anda la cosa aquí. Y otra cosa, mire, aquí también con el código de trabajo, porque aquí está hablando muchas cosas también con el código. ¿Sí? Y yo se lo decía a Lupo en estos días que hablé con Lupo. Le decía a Lupo, mira, aquí hay que revisar bien con exactitud el código. Yo estoy de acuerdo con eso.
pero vamos a regularizar los aspectos que tienen que ver con la defensa del dominicano. Vamos a analizar la tabla, porque hay una tabla que establece la cantidad de extranjeros que puede tener una empresa cooperando. No más del 20%. Pero que aquí no, pero eso depende del número de empleados también. Eso va aumentando o disminuye de acuerdo al número de empleados. Pero aquí no se respeta eso. No, es que no Aquí hay tenemos... hoteles en el este que tienen, por ejemplo, la nómina de personal fijo registrada en el Departamento de Trabajo, que ahora se hace digital. Tienen 70 empleados, de los cuales son 50 haitianos. Sí. Entonces es una violación a la ley dominicana, a la ley de trabajo dominicana. No hay y aquí el régimen sancionador, cuando se hagan esas reformas del código que tanto se grime y que tanto disparate se ha hablado, lo que debiéramos es precisamente regular ese aspecto, Mire, el esquema, ¿no, verdad? Sí, Sanciona el régimen sancionador del código para el incumplimiento de sus disposiciones. Yo entiendo que debemos tener, pero eso es que el presidente de la República que designa a los funcionarios públicos. Y tenemos en la Secretaría de Trabajo, hace tiempo que no hay secretario de Trabajo, que defiendan a los dominicanos. Y oigo mucha gente defendiendo a los haitianos, pero no defienden a los dominicanos. Déjeme decirle, a mí me recuerda mucho esa pléyade de intelectuales que ahora está defendiendo a los haitianos. Me recuerda mucho aquellos que defendían a Dessalines. En la matanza de Moca, por ejemplo, Claro. en donde estaba precisamente Juan Jiménez, Campo Tavares y no recuerdo el apellido, había un Durán. Esos fueron los que le dijeron que se fueran a la iglesia, que rezaran por la paz. Y era para encerrarlo en la iglesia Y matarlo. Degollaron 500 personas ahí. Lo mismo hicieron, le dieron fuego a Santiago. Y entonces esa gente son los mismos que están ahora defendiendo a los haitianos. Señores, yo no he visto que defiendan a los haitianos que están explotando las empresas aquí. Los haitianos que están legalizados en la República Dominicana y que trabajan en empresas no son defendidos por esa gente, sino en términos general para que abran la frontera. Y la frontera está abierta hace mucho tiempo. Yo estuve en Pedernales y vi cómo cruzan y los militares ni dicen nada, ni miran para allá. Lleno de haitianos toda esa zona. Parece que se olvidaron por qué Trujillo le dejó a la caoba y a Hincha, me parece, precisamente cuando se firmó el protocolo del 36, él dijo, le explicaron que eso estaba poblado por haitianos. Entonces dijo que se lo dejaran, pero que no cruzaran de ahí. Y cuando cruzaron le dieron la queja a Trujillo y dicen que metió en trago ordenó el corte, como le llaman. Sí. Yo creo que eso fue criminal, pero fue una forma de poner respeto a la frontera. Yo creo que todos los países del mundo tienen que hacer respetar su frontera y dejar que entre a su territorio. No, pero olvídese de esa de aquí, porque la de aquí no la va a defender nadie. Porque hay una serie de militares también. Porque eso es otra cosa, que aquí no hemos degradado también en el estamento militar. Claro que porque sí. ahora han puesto jefe de la Marina, que ahora le he cambiado y que el nombre de la Armada. Uno, que era, cuando Valdés Albizu iba a un restaurante, era la avanzada que se sentaba en un restaurante, esperar que él llegara para sentarse. O sea, los militares aquí no están en eso, lo que están es en coger su porcentaje y en coger dinero. Porque tampoco esa visión del Estado aquí no la hay. Olvídense de eso, que eso se embromó. Eso es una lucha ya perdida. Aquí los haitianos tienen que tomar posesión de la parte este de la isla de Santo Domingo para complacer a los organismos internacionales, a una serie de periodistas dominicanos, y en eso lamentablemente tengo que coincidir con Marino Vinicio Castillo Rodríguez, que a veces muy apasionado en sus juicios, Sí. pero hay que reconocerle esa clarinada que él ha entendido en defensa de la dominicanidad. Porque esa es la idea, eso lamentablemente, don Blanco, como dice, de acuerdo a mi criterio, el dominicano que más conoce la sociedad contemporánea dominicana, como el doctor Julito Jacín, ese es un pleito que de antemano está perdido, lo que estamos defendiendo la dominicanidad. Porque la tendencia predominante es de que se produzca esas regulaciones, esas leyes y esas disposiciones para que beneficie a la migración haitiana masiva. Usted no ve que hay gente que hace... ¿Y cuál es el haitiano que no está en República Dominicana? ¿Usted sabe cuál es? El que no ha decidido cruzar la frontera. Exacto. Porque los militares aquí se ponen, aquí está el ministro de las Fuerzas Armadas hablando de payaso, poniéndose de mojiganga, a decir que no, que nosotros tenemos frontera cerrada, es ridículo. Y algunos periodistas pagados
en la apertura y la democracia se ponen a producir esas declaraciones, porque eso solamente yo creo que están hablando para un grupo de leguleyos o de minusválidos mentales. Sí, sí, ¿Usted me está entendiendo que sí? Sí. Porque el haitiano que no está en República Dominicana es porque no ha decidido cruzar la frontera. Así es. Aquí es un problema más grave de lo que usted se imagina. Es que aquí no hay una defensa de este hábitat geográfico dominicano. Y la tendencia, don Blanco, en ciertos organismos de la sociedad civil que son apadrinados por Estados Unidos, que tienen una marcada influencia por ser el socio principal de República Dominicana, están de acuerdo con esa corriente de pensamiento que se abra la frontera dominicana hacia los haitianos, aunque ellos, dentro de su territorialidad, evoquen o esgriman otras teorías diferentes a las que profesan aquí. Esa es la realidad, don Blanco. ¿Y por qué? Y el presidente también se ha dejado manipular eso. Y si el presidente se dejó manipular, ¿qué usted puede esperar? ¿Qué va a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Tirarnos a la calle? Dígame usted. Déjeme decirle una cosa. Si es resolver el problema Haití, Ya está resuelto. pues no. No, ya está resuelto. Y eso está resuelto. Yo le voy a decir, como dicen los evitos ahora y la gente, agrediendo a través de la lengua de Cervantes. Suelte eso ya. Oiga, Suelten eso ya. Oiga lo que le voy a decir. Le pueden entregar esta parte a los haitianos y no van a resolver su problema. Lo resolverían si Francia lo lleva a la Guyana, donde tiene un territorio enorme despoblado. El Canadá, que tiene un territorio enorme que se lo puede llevar también. Y lo mismo Estados Unidos puede darle cabida a una gran cantidad. ¿Por qué no lo hacen ellos? Es que tenemos que arrodillarnos, es que tenemos que degradarnos, perder la dignidad, el decoro. Eso se perdió, olvídese de eso. Y eso se perdió. Desde que mataron a Manolo y lo que vino después en la apertura y la democracia, eso se perdió hace tiempo. Porque fíjese un detalle. Mire, por ejemplo, la presidenta de Silva, de Brasil. La posición que era una dirigente de izquierda, que la mide de una vez y Lula y todo el mundo, que el internacionalismo, pero la migración haitiana la tienen bloqueada ya. No la dejan. Porque son gente que son de izquierda, pero tienen una visión que defienden el Estado Dominicano mejor que uno. Porque aquí nadie defiende la sociedad dominicana, nadie. No. Y la tendencia predominante, como le digo don Blanco, en esos organismos es eso, que se dé frontera abierta. Y como dice Julito Jacín, olvídese de eso, que ya eso se acabó. Ya eso es regla. Porque aquí el que lucha contra eso está luchando. Fíjese que cada día tiene mayor protección. Esa promulgación, entrada en vigencia, ese reglamento, hecho a la Universidad de la Luz, porque resulta extraño que aquí se toma 4 y 5 y 7 años para hacer un reglamento. En la República Dominicana, el reglamento se ha hecho más rápido, el reglamento para la aplicación del Código de Trabajo de la República Dominicana, de la reforma de 1992, que se entró en vigencia en el 1993, tomó un año. ¿Y por qué hay que hacerlo esa premura? Porque los organismos internacionales, el secretario general de Naciones Unidas, el vicepresidente norteamericano, todo el mundo, le solicitó eso al presidente. Entonces aquí, lamentablemente, bueno, esas son las gente que mandan, formalmente hablando. Déjeme decirle una cosa. Esa es la realidad, Blanco, oiga lo que le voy a decir. No hay que hacerse sueños ni ilusiones. Óigame lo que le voy a decir. La República Dominicana no tenía posibilidad de sacar a los haitianos de la República Dominicana. La población que teníamos nosotros apenas llegaba a 80,000 habitantes. Y Haití tenía 700, 800,000. Tenía ejército fuerte. Y logramos separarnos de Haití. La Providencia siempre ha metido la mano por nosotros. Y yo tengo la seguridad de que aparecerá Juan Pablo Duarte, aparecerá Camaño, aparecerá alguien que... Y ponga a Trujillo también, que es más serio que se lance. Aparecerá un Trujillo también. Que se lance. Porque la verdad histórica, ese es el único dominicano, al margen de ese punto ominoso que fue la limpieza de 1937, que tenía una visión más acabada del problema migratorio haitiano y la defensa de la frontera. De la frontera. Él fue el que dirimió con autoridad de cosas juzgadas, como dice Peña Valle en La Patria Nueva. ¿Por qué aquí no se puede decir eso? Sí. Me van a acusar a mí esta noche de ser trujillista, Francisco Carvajal hijo. Porque este es un país de atrevido también, de gente que le falta el respeto al otro, sin crisoles históricos. Yo soy hijo de Francisco Carvajal Martínez. Asilamiento a la Embajada de Brasil. 14 de junio y muerte de las hermanas y el juicio de las hermanas Mirabal, cometido de la vida de Rafael Eduardo Valera Benítez. Y como dice Euclides con mucha propiedad, en Trujillo Monarca sin corona, una de las figuras fundamentales del asilamiento a la Embajada de Brasil, que tuvo como consecuencia directa, ahí es donde Euclides entiende que tuvo la génesis del 30 de mayo.
junto también Sí. al asesinato también de Tabito de la Maza. Tabito de la Esas Maza. dos son, ahí están las dos génesis Sí, de la noche del 30 de mayo. Los días. Exacto, Los que estaba días. Altagracia Eloísa Díaz, viuda de Enrique. Sí. La mamá de Noel Nabucodonosor, Enrique Díaz. Ahí va. Mi padrino, junto a Felo Flores y a un dominicano distinguidísimo, que esta noche le reitero mi afecto y mi cariño, como lo es Ramón Buenaventura Báez Romano, una persona de primera en la sociedad dominicana, íntimo amigo de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y compadre. Porque aquí en este país también, aquí hay muchos lambones, de cuando usted está en la tentación del poder social y económico, tiene muchos lambones, tiene que quitárselo de arriba. Y después hay gente que le andan huyendo cuando usted cae en desgracia. Pero yo soy de los dominicanos que me mantengo coherente con los afectos y las amistades en las buenas y en las malas. Eso se hereda. Buenas noches, amigos televidentes. Don Blanco, lamentablemente ya hemos llegado esta noche al final de esta conversación franca, abierta y coloquial que he sostenido con un dominicano de sección y con uno de los pocos referentes que quedan en la apertura y la democracia, como es Ramón Andrés Blanco Fernández. Y hoy, que precisamente me levanté este 26 de julio del año 2014, leyendo a Corpito Pérez Cabral, a Pedro Andrés Pérez Cabral, y rememorando en mi memoria esos grandes recuerdos de Corpito y mi padre, tomé la decisión en la tarde de hoy de llamar a don Andrés Blanco Fernández para que hiciésemos este programa, esta conversación sobre diversos aspectos de la vida pública nacional que tiene una marcada incidencia en el destino dominicano, porque lamentablemente hoy día no hay voces autorizadas para hablar con los credenciales históricos de don Andrés Blanco Fernández. Esperamos que esta conversación sobre diversos temas de la historia haya servido para ilustrar y para levantar en muchos dominicanos el amor y el interés por la defensa de este hábitat geográfico dominicano, que como hemos señalado en este trayecto, en esta conversación franca, abierta y coloquial que he sostenido esta noche ante el país con Ramón Andrés Blanco Fernández, acechan y diría se podrían atentar contra la supervivencia del destino dominicano. Buenas noches, amigos televidentes, y solo me resta al final, en el crepúsculo de pasado y presente, como decía Rafael Eduardo Valera Benítez, en la provincia y en el desamparado en el crepúsculo, en el final solo me resta darle las gracias una vez más al país y a la sociedad dominicana por elegir pasado y presente con su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales, los temas trascendentes que tienen que ver con coadyugar a que el hábitat geográfico dominicano sea más apto para la vida humana y recordar siempre la generación de mis padres, la generación de Rafael Eduardo Valera Benítez, la generación de Manuel Aurelio Tavares Justo, la generación de las hermanas Mirabal, la generación de Francisco Carvajal Martínez, la generación de Lupe Hernández Rueda y de otra serie de egregios dominicanos que nos enorgullecen cada día como país y como sociedad. Buenas noches, amigos televidentes.